Fuimos los primeros en mostrarte que había algo más allá de lo que conocías. Y todavía no te mostramos todo. Imagínate, Radio Sónica. Radio Sónica. La evolución de la evolución. En el arranque tenemos mucho para decir. Y vos mucho para escuchar. El arranque. Con Maxi Lecky. Por Radio Sónica. Como te adelantábamos en el bloque anterior, vamos a charlar con Claudia Neira, que muy amablemente viene a visitarnos al streaming de Sónica. Es miembro representante de la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, presidente del bloque de Unión por la Patria, y siempre que la convocamos está aquí para charlar, conversar, pensar la ciudad, pensar la actualidad y también pensar la nación. Claudia, gracias por venir a Sónica, un placer siempre recibirte y charlar con vos. No, gracias por la invitación, saben que me gusta mucho venir. Bueno, pasan el tiempo y recién hablábamos fuera de aire, vemos una situación económica difícil, sobre todo para el asalariado, pero también empiezan a haber alarmas en los números macroeconómicos que el gobierno se jactaba de decir tener controlado. Contame un poco qué vas viendo vos en este año, más o menos 8 meses que no nos vemos. A ver, yo veo que el gobierno puede mostrar haber contenido la inflación, que para la gente claramente ha sido y es un problema. El ver mes tras mes que los precios aumentan resulta un impacto para cualquier persona que no puede proyectar, que no puede programar su economía. Lo ha hecho a un costo altísimo, lo ha hecho con un criterio que nosotros no compartimos, lo ha hecho sin prioridades y nosotros creemos que no es sostenible en el tiempo. Y no es sostenible en el tiempo porque claramente, si bien hoy están planteando que esto básicamente tiene que ver con un ajuste, con un achicamiento del Estado y con ordenar las cuentas, la verdad es que nosotros vemos que se sostiene con endeudamiento. Básicamente se sostiene con endeudamiento. Y es como en una casa, claro, ¿no? Pero eso es bueno explicarlo. No es con dinero genuino que el Estado está ahorrando para solventar ciertas cosas. O sea, antes emitíamos, eso generaba inflación, pero ahora nos endeudamos. En algún momento hay que pagarlo. Exactamente. Digo, la verdad es que prácticamente están sosteniendo que este modelo se sostiene a costa de limitar los ingresos de los jubilados que ya no pueden llegar ni a pagar los gastos básicos, no pueden llegar al 5 del mes, ¿no? O que esto se sostiene generando lo que están generando con el Garraham, que realmente es de un nivel de crueldad, de falta de empatía que es brutal. Entonces, claro, le venden a la gente la crueldad como la solución de los problemas y le dicen, vos tenés hoy a la inflación controlada, vos podés ir mes tras mes y los precios no aumentan porque tu papá jubilado no tiene aumento. Entonces, bueno, hay que pegarles cuando se quejan a los jubilados porque es la manera que tenemos de controlar esto y que la inflación no dispare. Básicamente es esto. Sí, y le haces pensar a la gente que a lo mejor en 1, 2, 3 años va a vivir mejor. Pero no es real, porque mientras tanto tienen una bomba de tiempo, que es el endeudamiento. Claro. No es que ajustando y matando a los jubilados, matando a los médicos, matando al Garraham, con todo este nivel de crueldad, vamos a hacer todo ese ajuste espantoso y dentro de un año con todo ese sacrificio de jubilados, de pacientes, de médicos, de la gente en común, vamos a vivir mejor. No, porque mientras tanto hay una bomba de tiempo que es que todo el tiempo se están endeudando. O sea que se va a sostener tranquilidad macroeconómica, si querés, entre comillas, hasta que el mercado te financie. Hasta que el mercado te financie, hasta que crujan tus contradicciones. Hoy, ya esta semana, el campo le dijo, pero escúchame, vos nos vendiste que venías a liberalizar todo, que ibas a terminar con las retenciones, fue parte de tu programa, nosotros te apoyamos por esto, muchos del campo, no todo el mundo, ¿no? Obviamente. Y ahora lo aplaudieron, sí, claro, en la sociedad rural. Y ahora no subís las retenciones, no las bajás, ahora las subís. Entonces, bueno, yo creo que esto cruje por todos lados, pero bueno, también es cierto, Maxi, que nosotros como oposición no hemos hecho las cosas bien y no estamos todavía pudiendo mostrar un proyecto alternativo que le diga a la gente
cómo se resuelve la inflación sin el sacrificio de los jubilados, sin el sacrificio del Garraham, sin endeudamiento, y de una forma genuina, que es la que queremos nosotros, que es poniendo el país en marcha con inversión, con trabajo, con empleo. Y la verdad es que nosotros tenemos que profundizar cuáles son las soluciones para esta etapa, sí, ¿no? Que un peronismo que tiene que poder explicar los problemas actuales, tener un diagnóstico realista de los problemas actuales, que no son los mismos del peronismo del 45 que se encontró Perón, no son los mismos que se encontró Néstor cuando asumió, y no son las mismas recetas. Entonces nosotros hoy tenemos otra realidad. Digo, para dar un ejemplo, el tema del trabajo informal. Digo, que nosotros le hablábamos al trabajador, el trabajo formal. Y es lo que menos se consigue. Y además, te voy a decir más, además hay una cuestión cultural que en los jóvenes crece, que ya no valoran el trabajo formal. Exacto. Y tiene un sentido si vos ves que al final de tu vida el premio que tenés por ese trabajo es la jubilación de tu abuelo, que es la mínima. Es la mínima, y que si tu papá o vos no los ayudás no pueden vivir. Exacto. Entonces, ¿qué valor tiene? Entonces, bueno, todo eso hay que reconstruirlo. ¿Y por qué el peronismo no se puede sentar a dialogar y buscar una solución rápida? Porque, digamos, hay elecciones, pasan muy rápido y hay que darle una alternativa a la gente. Mira, yo creo que se está haciendo, pero no de forma ordenada todavía. Okay. Creo que una derrota siempre te deja en un lugar. A ver, el peronismo venía ya con el último gobierno con una crisis de sentido, ¿no? Con una discusión una discusión que no llegaba a una síntesis, con posiciones que no se sentaban a construir en conjunto y a decir, bueno, a ver, de todo esto va a tener que salir un proyecto, con las diferencias que podamos tener. Entonces, eso no estaba sobre la mesa, nunca se discutía a fondo y de frente y dando las discusiones que hay que dar, que pueden durar un día, 3 días, 5 meses, pero finalmente hay que darlas si se quiere seguir juntos, ¿viste? Es como las parejas, vos decís, bueno, metés abajo de la alfombra un día, metés abajo de la alfombra otro día, pero si un día no te sentás y no hablas todo, no, y bueno, no solucionas. Bueno, yo creo que eso pasó en el último gobierno y que ahora todavía estamos reaccionando a la derrota que fue fruto de lo que no se pudo hacer en el último gobierno, ¿no? Te meto un poco en la actualidad política a nivel nacional, pero que está emparentada, sí, con la ciudad, porque leí en estos días que hiciste fuertes declaraciones en relación a lo que había presentado la Policía Federal Argentina, Patricia Bullrich, el Ministerio de Seguridad, y vos explicaste bien, te leía el otro día en una nota, de por qué eso afectaba la autonomía de la ciudad de Buenos Aires, y me parece importante que esto se lo cuente sobre todo a los porteños, ¿no? La Policía Federal, como las fuerzas de seguridad en general, tenía un estatuto muy viejo, de la época de Onganía, que claramente había que modificar, que todavía tenía artículos que estaban derogados de hecho porque habían leyes posteriores que le dieron la función de la seguridad a la ciudad, y hablaba todavía de la seguridad de la capital federal en los términos de lo que era antes de la autonomía. Bullrich modifica este estatuto con otros fines, no obviamente para resolver el tema de la ciudad, sino más amplios, y lo que plasma en relación con la intervención de las fuerzas federales en las provincias y en particular de la ciudad de Buenos Aires, a mi juicio, viola lo que es la redacción de la Ley de Seguridad Interior, que es muy clara en los artículos 23 y 24, que tienen que confluir criterios de emergencia absoluta con el pedido formal de un gobernador para que las fuerzas puedan intervenir. Si no, ¿sabés cuándo puede intervenir la Fuerza Federal? Cuando hay un objeto y en la protección de ese objeto de custodia. Y en eso ella funda lo que hace acá en el Congreso, pero en realidad lo que ella puede hacer es cuidar el Congreso, no ocuparse de todas las calles aledañas. Eso lo tiene que hacer la policía ciudad. De la ciudad. Y nosotros lo venimos diciendo desde el día 1 a Jorge Macri, no te dejes pisotear. La policía de la ciudad tiene 28.000 efectivos, se puede hacer cargo de la seguridad, se puede hacer cargo de las manifestaciones, que haga el perímetro si quiere hasta ahí, pero después no puedes permitir que la Policía Federal te corte calles. Mira, yo ayer creo que fue ayer miércoles, perdón, antes de ayer miércoles, ya no sé ni qué día había. Sí, antes de ayer. Antes de ayer miércoles.
venía por esta zona y veía Irigoyen cortada, bueno, ustedes lo saben acá, Callao cortado, pero a las 12 del mediodía. Sí. Entonces vos decís a las 11. Vos decís, ¿por qué me corta toda la ciudad si ni siquiera todavía empezó la movilización? Exacto. ¿Con qué juicio una ministra de Seguridad de la Nación le corta las calles a los porteños y Jorge Macri, bien, gracias, ¿no? Entonces, bueno, ese es un punto. Y el otro punto del estatuto que a mí me preocupa es que ahí hay un articulito que deja abierta la posibilidad de hacer tareas de inteligencia desde la Policía Federal, que está dentro de sus facultades, pero lo tiene que hacer dentro del sistema de inteligencia, que está regido por la ley de inteligencia, y que la componen todos los efectores, no solo la CIDE, sino todos los efectores de inteligencia, el Ejército, del Ministerio de Seguridad de Nación, la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal, las fuerzas, etc. Y dice que lo puede hacer por fuera de la ley de inteligencia. ¿Cómo por fuera de la ley de inteligencia? No se puede hacer inteligencia por fuera de la ley de inteligencia. ¿Cuál es el objeto? Que la ley de inteligencia te dice, vos podés hacer inteligencia, pero guarda, no lo podés hacer en razón de las opiniones políticas, sociales, culturales de la gente. Entonces, ¿qué pasa? Si vos te abrís esa puertita, ahí sí me preocupa el ciberpatrullaje, que a mí en términos generales me parece que es válido, digo, yo no estoy... Sí, para perseguir delitos. Mirar en las redes comunes, abiertas sí. si hay casos de trata de personas, digo, perfecto. O de pedofilia. O de pedofilia, ni hablar, la pedofilia sin mirar en las redes, digo. Ahora, si vos vas a mirar en las redes para ver las opiniones de la gente, ahí no solo no me gusta y me parece invasivo, me parece inconstitucional, viola claramente la letra de la ley de inteligencia que tiene nuestro país. ¿Van a llevar adelante alguna presentación judicial al respecto? ¿Qué están pensando? Mira, yo creo que ahí van a realizar acciones los organismos que se ocupan de la materia, en materia de derechos humanos, etcétera. Yo no tengo, salvo muy contadas circunstancias, la práctica de judicializar mientras estoy en el poder legislativo, porque me parece que es la injerencia en otro poder. Mi rol es ser legisladora. Ahora sí, conozco un montón de instituciones, dialogo, y me parece que sí, o los particulares, o colaboro. Pero sí se lo estás alertando a la gente y se lo estás explicando. Exactamente. En base de esto que hablamos de la política y de la ciudad de Buenos Aires, hubo elecciones locales que fueron adelantadas. Parece que ya pasó hace mucho, pero fueron recientes. Iban a subir en diciembre. Sí, el peronismo sacó 27,35% de los votos. ¿Qué esperan de acá a octubre, donde la ciudad tiene que volver a ir a votar, pero cargos nacionales? Bueno, a ver, primero nosotros hicimos una excelente elección. Yo estoy muy contenta con el resultado. No te digo, no satisfecha porque quería ganar. Y eso creo que hay que ser sincero. Y hay que ser sincero y decirlo, no la voy a caretear. Digamos, yo quería ganar. Y nos quedó eso de podríamos haber ganado. Estuvimos ahí. La verdad es que si el PRO no se hubiera desplomado como se desplomó, y si la Libertad Avanza no hubiera hecho algunos movimientos que le permitieron también ganar, realmente creo que podíamos. Pero la verdad que fue una muy buena elección y creo que estamos rumbeados para el lado correcto, que es que nuestro espacio político, si quiere ganar la ciudad, tiene que ampliar la mirada, tiene que ampliar a quienes les habla, y también tiene que abrir las puertas y empezar a dialogar con otros espacios políticos. Eso se hizo. Nosotros incorporamos espacios y candidatos que no teníamos en elecciones anteriores, incluso a la vicedecana de Medicina. Estuvieron con nosotros espacios vinculados a la UBA, médicos municipales, espacios que tradicionalmente no estaban, pero esto falta muchísimo. Nosotros, si queremos seguir creciendo, tenemos que ampliar muchísimo más. Y queremos ganar, ¿no? Y eso también se hace con grandeza digamos, de poner actitudes a lo mejor tan fuertes, tan cerradas, porque, digamos, necesitas puntos de consensos intermedios, ¿no? Mira, yo creo que uno de los problemas que tiene el peronismo es que es la fragmentación distrital, ¿no? Que cada distrito hace la suya. Pero al mismo tiempo creo que en la idea de un proyecto nacional, que sostengo que tiene que existir, es muy importante que existan proyectos locales que le den a la gente una representación en función de lo que es su distrito. Digo, yo si quiero gobernar alguna vez a los porteños, nuestro espacio político quiere gobernar... Sí, no es lo mismo que gobernar Formosa, que gobernar Santa Fe, o que gobernar Córdoba, o que gobernar Tierra del Fuego. Creo que eso Santoro lo ha hecho muy bien en la última elección. Digo, expresar, representar
a los sectores medios, a los sectores que por ahí tienen otro tipo de problemáticas que no son las problemáticas que tiene la persona que vive en Formosa o la persona que vive, los problemas que tiene el que está en el campo o el que... Le hablas a otra sociedad. Cuando vos le hablas a la sociedad porteña, no le hablas a la sociedad de Ciudad de Santa Fe. Y yo creo que hay algo, Maxi, que nosotros hicimos bien todo este tiempo y que Leandro ha hecho muy bien, es reconstruir el vínculo con la sociedad porteña, digamos. Reconstruir el vínculo de representación. Nosotros, en un momento donde las representaciones están rotas, construimos representación. Y eso se ve cuando vos nosotros gobernábamos hace un tiempito 2 comunas, la 4 y la 8. Sí. Perdimos la 4 en la última elección y ganamos la 8 y seguimos teniendo la presidencia de la comuna 8. Y cada vez tienen un bloque más grande en legislatura, donde ganaron 2. Pero ahora, en esta elección, nosotros ganamos 6 comunas, claro, y estuvimos así de ganar la 7ª, que fue justamente la comuna 7. Ganamos comunas que históricamente no habíamos ganado. Sectores de la sociedad, digo, la comuna 15, para un ejemplo. Villa Crespo, Chacarita. En Palermo no ganamos, pero hicimos una elección increíble. Caballito. Digo, que vos puedas ganar en Caballito siendo nuestro espacio político, habla de haber podido reconstruir. Bueno, eso es lo que hay que hacer. En la legislatura que hay que hacer, seguir construyendo de esa manera, con mayor niveles de representación, con más diálogo con la oposición para poder tener una agenda, porque nosotros en eso somos muy claros, Maxi. Nosotros de acá a fin de año, después veremos, el jefe de gobierno tiene 7 legisladores propios, sí, ¿no? Propios. Sí, digo, del PRO. Digamos. Pongámosle, del PRO. Sí. Nosotros no vamos a ir atrás de una agenda del jefe de gobierno. El jefe de gobierno tiene que entender... Son oposición. Que no solo somos oposición, sino que somos la legislatura. Y que la agenda que va a haber este año, de acá a fin de año, va a ser la agenda de la legislatura, con proyectos de la legislatura, que los vamos a construir con consensos, que ojalá el oficialismo sea capaz de formar parte, pero tenemos que formar parte todos. Y en esto, y además le voy a decir más, que si él necesita que nosotros discutamos algo de su agenda propia, empiece a reglamentar las leyes que votamos el año pasado en conjunto. Porque el año pasado nosotros hicimos un gran esfuerzo por resolver problemas de la ciudad, porque nosotros tenemos la responsabilidad con los porteños, ¿no? Por ejemplo, el Código Urbanístico. Y ahí el Código Urbanístico hubo una abstención. Votamos a favor de unos artículos que propusimos nosotros, que eran mejoras para la vida de la gente. Barrio Constitución, Flores Norte, Pompeya, algunas cuestiones muy concretas para algunos barrios. Él lo único que quería era la capacidad constructiva adicional, que es igual negocio. A ver si adivinamos qué reglamentó hasta el día de hoy, junio desde diciembre. Solo reglamentó la capacidad constructiva adicional. Es una cachetada a la oposición. Vos te sentás a discutir un proyecto, llegás a un consenso, te aceptan modificaciones que vos entendés que son mejoras para la vida de la gente. No reglamenta nada, ni eso ni nada, salvo su interés, que es lo que abre la puerta a los negocios. Ahora, por ahí hay gente que no conoce, digamos, el funcionamiento interno de la legislatura, y el peronismo hoy se transforma en un lugar que tenés que negociar con el peronismo, porque si no negociás con el peronismo no vas a obtener absolutamente nada. Entonces, ¿hay diálogo con Jorge Macri? ¿Lo llama? ¿Vos sos presidente del bloque de Unión por la Patria? ¿Hay acercamientos? ¿Tiene esa intención de acá a fin de año de poder construir el 2026 en la agenda legislativa? Mira, el único acercamiento concreto que hemos tenido al Ejecutivo este último tiempo ha sido en la visita institucional que hizo el ministro de Justicia y bueno, también Alperín y bueno, todos quienes están trabajando desde el Ejecutivo, Francisco Quintana, todos los que están trabajando en el tema ley de ejecución penal y servicio penitenciario, que para nosotros es una vieja demanda, porque nosotros venimos diciendo hace rato que teníamos que tener ley de ejecución. De hecho, yo soy autora de un proyecto que es para crear jueces de ejecución. Tenemos proyectos de servicio penitenciario, tenemos proyectos de ley de ejecución penal, y creemos que eso es agenda institucional, política de Estado tiene que ser. Yo fui clara en la comisión, dije, acá hay proyectos del Ejecutivo y hay proyectos de la oposición, nuestros y de otros sectores. Nosotros no vamos a discutirlo haciendo eje en el proyecto del Ejecutivo. Vamos a discutirlo, hagamos un acuerdo, un consenso de ejes y construyamos el proyecto de ley de ejecución que necesita la ciudad desde la legislatura.
Y esto va a llevar más tiempo, por ahí tenemos que trabajar muchas horas para podernos sentar en una comisión y escribir, como hicimos con el código urbanístico, que no tuvo los resultados que yo hubiera querido, pero sí tuvo esa dinámica. Y esta vez lo va a tener que tener porque los votos creo que incluso tienen mayor dificultad. Nos tenemos que sentar y tenemos que trabajar un proyecto de la legislatura. Ahora también aclaré, Maxi, si él no reglamenta lo que falta del año pasado, no solo del CUR, boleto educativo, fue un consenso. Pasó medio año y no reglamentó boleto educativo. Se sigue esperando. Hay un montón de leyes que fueron consensos que se construyeron el año pasado parlamentariamente con el trabajo de todos los legisladores y él no lo reglamenta. ¿Y a qué crees que se debe esto? ¿Es política o en realidad es también un retraso importante en la gestión? Digamos, el porteño vio un retraso en la gestión, si no, no le hubiese ido al PRO como le fue en la ciudad, eso está claro. Sé que en estas semanas hubo algunos cambios en varios lugares de la ciudad de Buenos Aires, más todavía mucha gente acomodándose. ¿Crees que eso tiene que ver con tratar de cambiar esa dinámica? Yo creo que él tiene dos problemas, uno político y otro de gestión. Tiene un problema político, que es que lo tiene el PRO en general, que es que no encuentra el lugar donde ubicarse después de la aparición de La Libertad Avanza, y sobre todo en la ciudad, donde Jorge Macri tiene un conflicto muy fuerte con La Libertad Avanza, donde él tampoco encuentra el lugar, ¿no? Por un lado, esto que te decía, su falta de personalidad frente a Patricia Bullrich, que le intervino desde el primer día a la ciudad y él se quedó pasivamente mirando, y por el otro lado, en la legislatura, que no le votan absolutamente nada. Fíjate, presentó una ley de emergencia autonómica para declarar la emergencia en materia de autonomía. Y yo digo, pero muchachos, ustedes tienen una herramienta que es el Congreso Nacional. Vayan al Congreso Nacional con los diputados del PRO y disputan la autonomía. ¿Qué es una declaración de emergencia autonómica? No sirve para nada, es un chiste. Pero indudablemente tampoco se pueden sentar a dialogar con los diputados. Pero ¿para qué vamos a hacer una declaración? O sea, andar al Congreso y hacer lo que tenés que hacer, hacer política. Bueno, política no tiene. Y gestión, su equipo es muy flojo, muy desarticulado. Vos hablás con un ministro y no hay articulación. Igual lo que es increíble es, digamos, que había un jefe de gobierno del mismo signo político, que obviamente todos sabemos cómo terminaron peleados, pero digamos, ahí se nota que, digamos, que hubo una ruptura en el equipo, en la continuidad de las políticas. Es que yo creo que él quiso romper absolutamente con lo que venía haciendo el equipo de gestión de Larreta y hacer su propio equipo. Creo que ese es su primer error de gestión, digamos, ¿no? Sí. Porque yo tengo diferencias abismales con cuestiones del... Vos la sabés, he sido muy crítica con Larreta. Ahora, Larreta tenía una gestión ordenada y tenía equipos. Entonces, si vos llegás de la noche al mañana, es tu mismo signo político, bueno, lo primero, aprovechar los cuadros de gestión. Es más, te digo más, Maxi, uno lo hace cuando hay otro signo político. Por supuesto. La primera enseñanza que tenés cuando vos gestionás... Eso es la transición. Después vas viendo lo que no te gusta y intentás es mirar dentro del mismo Estado qué recursos tenés, Claro. Intentar valarte de los propios recursos del Estado, incluso de los funcionarios políticos que tienen experiencia, que podés decir, che, a ver, esta persona puede ser parte de los equipos. Bueno, él arrasó con todo eso. Entonces ahora, y no tenía un equipo propio, porque él venía del municipio de Vicente López, que es un municipio, creo que él creyó también que es lo mismo el municipio de Vicente López, y no es ser despectiva, para nada. No, son distintos. Pero son distintos, es otra lógica. Para empezar, que una cosa es un municipio y otra cosa es la ciudad de Buenos Aires, que es una provincia, en términos de andamiaje institucional, ¿no? En cantidad de habitantes. En presupuesto, cantidad de habitantes, en funciones, facultad, todo. Y por el otro lado, bueno, la dinámica de Vicente López, que además es un municipio que no tiene una problemática. Si vos me decís, bueno, tuviste que gobernar La Matanza, es un municipio, no es una provincia, pero en materia de problemas, bueno, si pudiste resolver ese despelote, Exacto. Bueno. Entonces digo, yo creo que él vino con esos equipos y quiso gobernar la ciudad de Buenos Aires, y no se puede. Entonces uno se cuenta, y los cambios de gabinete son terribles. Uh-huh. Yo trabajé una ley de hogares, mirá, para hogares de niños. La laburé, pero a morir, porque aparte para mí es un tema de política de Estado, sí. No quería hacer política con eso, mesa de trabajo, convoqué a todos los sectores de la legislatura, institucionales, la Asesoría General Tutelar, me junté con el Consejo de Derechos del Niño. Quien estaba a cargo tuvo una actitud muy abierta, interactuamos, le mandé para consultas. Cuando quise acordar, presenté la ley, él ya había renunciado. Entonces ahora tengo que empezar de vuelta. Para finalizar,
Sé que la propuesta de campaña que fue de Santoro, que el peronismo viene charlando hace mucho tiempo, es este valor en lo humano, pensar en los seres humanos, en la parte, mirar la parte social, la ciudad tiene recursos, cómo lo pensamos de acá a octubre para ponerlo en la campaña política y que el porteño vea otra cosa también para poder votar. A ver, a mí me parece que nosotros tenemos primero que poder hablar con la sociedad porteña de algo que para mí es medular, que es la política de crueldad del gobierno nacional y que impacta en la ciudad de Buenos Aires. No es solo el PRO. Cuando nosotros hablamos de lo humano, hablamos de conmoverte con lo que pasa en el Garrahan, ¿no? Habla de que vos escuchás una mamá contando su situación con un chiquito que no está recibiendo la medicación y que tiene una enfermedad poco frecuente o tiene cáncer, y vos no podés ser funcionario y estar diciendo, bueno, no, yo soy pragmático. Ahí no podés ser pragmático, no es el lugar para ser pragmático. De eso se habla cuando significa ser humano. Significa básicamente la empatía con el primero otro, tener algún nivel de escuchar, empatía con lo que le pasa al otro, ¿no? Entonces, yo creo que nosotros tenemos que reconstruir esa empatía en nuestros vínculos, en nuestros vínculos entre la sociedad. Yo creo que nosotros no nos tenemos, siempre le decimos lo mismo, no nos tenemos que enojar con el que votó distinto, ni con el que votó a Milei, ni con el que votó, porque la verdad es que si la gente votó de una determinada manera es porque nosotros no le pudimos ofrecer lo que necesitaba en ese momento. Pero tenemos que sí poder discutir las ideas. Acá hay una discusión de ideas pendiente desde el peronismo, que es la que tenemos que dar. Y entonces nosotros tenemos que decir, bueno, nosotros para cuando hablamos de una política de salud, yo tengo un proyecto, por ejemplo, que implica promover un centro de referencia, que lo tengo hace como 4 años, para las enfermedades poco frecuentes. En ese momento parecía una locura, porque, y hoy las enfermedades poco frecuentes están como en el eje de la discusión. Exacto. En Uruguay hicieron un centro de referencia para las enfermedades poco frecuentes, y la ciudad de Buenos Aires sigue diciendo, ¿yo qué hago? No sé por qué. Bueno, nosotros, desde la ciudad de Buenos Aires, si el país no le da las respuestas a las enfermedades poco frecuentes, tenemos mucho para aportar en investigación, en políticas públicas. Y en esto que vos estás diciendo, fíjate que del otro lado lo que se plantea es, bueno, cobrémosle a todo el mundo que no sea habitante de la ciudad de Buenos Aires. Y entonces digamos, hay dos miradas. Hay dos miradas, y yo creo que nosotros tenemos que poder tener una mirada no solamente clara, sino poderla discutir todos los días con la gente para que también sea una mirada común, ¿no? Porque yo también tengo que poder escuchar lo que piensa el vecino, que a veces no es lo que históricamente propusimos nosotros. Y por ahí puedo cambiar mi mirada. Sí, por supuesto. Y, bueno, pero eso también siempre es bueno con argumentos y no con descalificación, ¿no? Total. Así que bueno, creo que estamos en ese camino y yo estoy, en medio de todo esto que está pasando y que obviamente nos golpea, que uno se bajonea porque ves porque ves realidades, ver a los jubilados cómo están, ver que los médicos están yendo de los hospitales, no es solo el Garrahan. Los médicos, vos cada día tenés menos médicos en los hospitales porque su situación es grave y porque por ahí tienen una alternativa en el sistema privado y se van al sistema privado. Llega al sistema privado y el sistema privado también es un desastre en este momento. Yo conozco gente que y por otro lado, el que paga el sistema privado, cada vez les cuesta más pagarlo también. Cada vez les cuesta más pagarlo. Y conozco gente que tiene prepaga y que me lo contaba el otro día, una compañera de nuestro espacio, que el hijo necesita una medicación para el cáncer. Me dice, todos los meses, una semana antes no duermo porque no llega la medicación. En una prepaga cara, muy cara. Está pasando eso. Entonces, todo esto es parte... esto no es magia, esto es parte de la desregulación, nosotros lo dijimos con el decreto 70. Si vos desregulás todo el sistema de salud, bueno, pasa esto. ¿Por qué? Porque suben los precios, porque no les pones un límite, pero también no tienen un límite los aranceles. Exacto. Entonces, como no hay aranceles mínimos, los médicos no cobran lo que tienen que cobrar, se van. Vos llamás, el médico no está más, se fue, tenés que cambiar todos los días de médico. El centro de salud no le cubrieron el arancel, se va. Y entonces cada vez más, los que tenemos por ahí, como me pasa a mí, un familiar que necesita del sistema de salud, después terminás pagando cosas privadas cuando tenés una cobertura. Exacto. Entonces, bueno, eso es lo que hoy también está viendo la clase media. No es solo el sistema público, es el sistema público y ese es el sistema privado. Los problemas que hoy tiene la sociedad son múltiples y nosotros tenemos que tener
una mirada muy amplia para poder encontrar las soluciones. Claudia Neira, siempre es un placer recibirte acá. Gracias por estar estos años con nosotros, acompañarnos, también acompañarte en este camino, porque son muchos años de entrevistarte, de conocerte y sé la empatía que tenés con la gente y siempre es bueno que lo cuentes en cámara. Muchas gracias. Gracias a vos. Claudia Neira, legisladora de la Ciudad de Buenos Aires, de Unión por la Patria, pasó por la mañana de Sónica. No hace falta recurrir a la inteligencia artificial para decirte que la mejor opción es Radio Sónica.